encantada de estar con ustedes. Mi nombre es Hatsuko Nakamura y en esta ocasión tengo a una egresada especial a quien yo le tengo muchísimo afecto por cómo se destacó a lo largo de su licenciatura. A mí me tocó acompañarla en diferentes procesos que estuvimos juntas. No pude dirigirle la tesis por falta de tiempo en ese momento que estaba yo desempeñando unas labores de dirección en otra universidad. Sin embargo, aquí la tenemos. Ella es mi querida Antelma, ya se las voy a presentar. En un primer momento ella nos va a hablar de su investigación para la titulación. Yo fui parte de su sínodo. Y en un segundo momento vamos a tener un conversatorio entre ella y yo. Y muy bien, sin más preámbulos, mi querida Antelma, te cedo la palabra. Adelante, por favor. Mi querida doctora, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente, y siempre se lo he dicho, es un honor estar con usted y participar con usted en sus proyectos. Antes que nada, quiero compartirles a mis compañeros que si bien, como menciona la maestra, no fue en este caso directora de mi tesina, pero sí tuvo a bien ser mi asesora dentro de la carrera en la licenciatura de pedagogía. Desde ahí la conocí. Y también fue la iniciadora de mi tesina. Por diversas cuestiones de tiempo, de trabajo, de saturación de la maestra, pues obviamente tuvimos que dejar el trabajo conjunto que estábamos haciendo. Pero le agradezco infinitamente, maestra. Bien, compañeros, a mí me gustaría proyectarles de alguna manera el trabajo que yo realicé para presentar mi examen profesional. Si me lo permiten, lo voy a compartir. Primero que nada, estimados compañeros, les quiero presentar la proyección que hice. En primer lugar, encontramos la carátula que se debe de presentar cuando vamos a realizar el examen profesional. Procedo a leerla. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Sistema de Educación Abierta y Educación a Distancia. Soy compañera del SOAYED. El título de la tesina es Trastorno del espectro autista, una aproximación desde la pedagogía. Es una tesina que para obtener el título de licenciada en pedagogía presenta a su servidora Antelma de Jesús Arellano García. Mi directora de tesina fue la doctora Irán Guadalupe Guerrero Tejera. Esta se presentó en la ciudad universitaria, en la Ciudad de México, en el 2018. Bien. El esquema capitular de la tesina, compañeros, quedó conformada por 3 capítulos y las conclusiones. En el primer capítulo se habla del autismo, el trastorno del espectro autista, el TEA, y sus modificaciones y precisiones conceptuales. En el capítulo 2 hablamos de las transformaciones conceptuales, legislativas y escolares orientadas a la inclusión de personas con discapacidad y niños. Capítulo 3. Las propuestas educativas para niños con TEA. Y por último, las conclusiones. De manera general, les quiero comentar el esquema capitular. No podemos proponer pedagógicamente algunas estrategias si no conocemos de lo que estamos hablando. Es por lo cual en el capítulo 1 hablamos precisamente de la conceptualización. También en el capítulo 2 nos referimos de manera legislativa, de manera contemporánea, cómo han surgido estos diversos conceptos. Y en el capítulo 3, precisamente ahí abordamos qué propuestas educativas para niños con TEA existen, porque estamos trabajando desde el ámbito educativo. Entre las investigaciones sobre el autismo les quiero compartir que las primeras se realizan desde 1911 con Eugen Bleuler, hasta 1981 con Lorna Wynne. Entre las investigaciones científicas actuales, que yo en ese tiempo las que encontré, que son del 2015, son estudios de neuroimagen y técnicas neurogenéticas que describen qué es el TEA. Una de las tablas que a mí me sirvió bastante para elaborar este trabajo es trabajar con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM-1. De hecho, esta tabla nos muestra cómo el autismo tuvo una categorización específica desde el 1952, hasta el 2013. Esta categorización empieza en el 1952, tomando en cuenta
que lo que ahora es trastorno del espectro autista era una reacción esquizofrénica para aquel tiempo, en 1952. Este diagnóstico es tomado a partir de las aportaciones de Bleuler. Para 1968, que se elabora el DSM-2, cambia de esquizofrenia de tipo pero infantil. En el DSM-3, el cual hubo un ajuste, ahora es nombrado trastorno autista. En el DSM-4 se retoma el trastorno autista junto con otros trastornos generalizados del desarrollo. Y para el DSM-5 ya se le da el nombre que fue en el 2013 de trastorno del espectro autista. Cabe mencionar que el manual diagnóstico, pues como su nombre lo dice, es un manual que solo diagnostica enfermedades y trastornos mentales y lleva una estadística, solamente no mantiene ningún tratamiento médico, sino es para comunicación entre los médicos para saber nombres y todos los trastornos que existen, y es las estadísticas. Ahora, ¿qué es el TEA o el trastorno del espectro autista? Es un trastorno del neurodesarrollo que tiene alteraciones en 3 dominios principalmente: en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, en conductas repetitivas o movimientos estereotipados. Son aspectos muy detonantes que nos indican que existe un trastorno en un niño, en este caso en autistas. Bien, ahora hablamos del capítulo 2, que son las transformaciones conceptuales sobre discapacidad. Los primeros conceptos relacionados con la discapacidad de 1980 se manejaban estos conceptos: la deficiencia, discapacidad, la minusvalía, que eran más enfocados hacia el aspecto físico, es decir, una persona no servía si era minusválido, si estaba discapacitado, si era deficiente, ¿no? No se tomaba en cuenta dentro de la sociedad. En este caso, los modelos que explican la discapacidad, que son muy utilizados para los que aplicamos o estudiamos la educación especial, el modelo de la prescindencia, el cual, si ustedes recuerdan, que es entre la antigüedad clásica y la Edad Media, se habla de los niños que nacen mal se deben de desechar, son un castigo divino. Este niño yo no me lo merecía, ¿no? A finales de la Primera Guerra Mundial, el modelo médico, el cual describe que las personas que tienen alguna discapacidad hasta cierto, que son anormales, se pueden tratar médicamente. Deben de tener un tratamiento y una rehabilitación. Realmente eran tratamientos demasiado fuertes para estas personas que no iban conducidos realmente. Y el modelo social nos refiere, que es referido a finales de la década de los 70, es un modelo ya inclusivo, es un modelo que considera que la discapacidad no se encuentra dentro de las personas a las cuales son llamadas discapacitados, sino dentro de la sociedad. La discapacidad social, es decir, el no poder contar con las herramientas, tanto infraestructura, o cualquier herramienta médica que pueda ayudar a las personas con discapacidad. Es decir, maneja que la discapacidad está en el ser, que no puede ayudar a las personas que tienen capacidades diferentes. Y a finales del 2006 se maneja también otro modelo, que es el modelo de la diversidad. Este modelo contempla que las personas que tienen alguna discapacidad son parte de la diversidad social. Es decir, encontramos a personas de color, encontramos a personas de distintos gustos sexuales, que también son parte del contexto social, así como las personas con discapacidad. Hablamos en este caso sobre la legislación sobre la inclusión y sus efectos en las escuelas de niños autistas, dentro del capítulo 2. Bueno, un parteaguas para la educación especial fue una reunión que se tuvo en Jomtien, Tailandia, en 1990, la cual se llamó Educación para Todos. En esta, pues, empieza a ver ese término, se empieza a incluir ese término de inclusión. Es decir, hasta el mismo nombre de la reunión, que es Educación para Todos, abarca una gama amplia, donde debe de
abarcar la educación, la alfabetización para todas las personas, sin despreciar a nadie. Esto sirvió para que en 1993 se generara la Ley General de Educación, que fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En el artículo 41 también describe que todas las personas deben de tener derecho a la educación, todas deben de ser incluidas. Y así podemos encontrar que se crea el CAM y el USAER, posteriormente llamado UDEI, que son unidades de educación especial que protegen a los niños con la educación, protegen a los niños para que tengan una educación integral. Y por último, la Ley General de Atención, que fue esta ley durante el sexenio de, en el 2015, se me fue el nombre de nuestro personaje, de nuestro presidente, perdón. Bueno, esta ley, principalmente en México, se proyecta hacia las personas ya específicamente con condiciones de espectro autista. Esta ley nos dice que además de darles educación y brindarles educación, se debe también de mantenerlas a las personas activas, trabajando y brindándoles los servicios médicos y la infraestructura necesaria. Durante el sexenio de Peña Nieto, perdón. Bien, en el capítulo 3, las propuestas educativas para niños con TEA, llegamos a la parte pedagógica, a la parte donde ya se empieza a proyectar nuestra investigación en el ámbito educativo. En este caso, se trabajaron con 3 tipos de métodos. El primero fue el programa TEACH, que es tratamiento y educación de niños con autismo y problemas de comunicación relacionados. El análisis de comportamiento aplicado, que es el ABA, y el sistema de comunicación por intercambios de imágenes. Cabe mencionar que estos 3 métodos tienen, son tratamientos que van hacia una misma dirección, a trabajar con imágenes, con ambientes reales, con fotografías, con comportamientos conductuales que lleven al aprendizaje a los TEA hacia el éxito en cuanto a su educación. Y se buscaron también, en cuanto a las tendencias nuevas, programas y aplicaciones informáticos. Estos son, por ejemplo, programas que se descargaban en el celular, como Teo, como Zoe, diversos programas donde el niño podía interactuar directamente con estos personajes virtuales, donde eran también y tenían comportamientos autistas, y el niño a través de la conducta iba aprendiendo, a través de la repetición. Bien, y llegamos por fin a las conclusiones. El TEA ha dejado de estar asociado a la esquizofrenia y actualmente se clasifica como un trastorno del neurodesarrollo. Algún aspecto interesante de ser descrito en 1952 como una enfermedad que es la esquizofrenia, ahora es descrito como un trastorno del neurodesarrollo, con características muy específicas. Aún no existe algún tratamiento médico para curar este trastorno. Recuerden que estamos hablando de un trastorno y no de una enfermedad. Regularmente las enfermedades, o siempre, tienen una cura, y un trastorno no lo tiene, sino tiene un tratamiento. Aún no existen tratamientos, sin embargo, una intervención temprana con una educación integral y la colaboración de la familia permite que niños con TEA se puedan integrar a la escuela y a la sociedad. Es indudable que existe una evolución en el abordaje conceptual tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Sin embargo, se requiere transformar las prácticas para resignificar el trato a las personas con discapacidad. Porque obviamente hablamos que existen muchas leyes, muchas leyes que apoyan a los niños con TEA, pero realmente no vemos una evolución real dentro de las prácticas para resignificarlas. Las iniciativas a favor de la educación inclusiva han sido diversas. Sin embargo, aún nos muestran un panorama difícil. Niños con discapacidad son tratados como un castigo divino, son escondidos, excluidos de la educación, demostrándonos que la discapacidad no se encuentra en ellos, sino en la incapacidad de las personas al cubrir las necesidades de las personas con discapacidad para ser integradas al ámbito escolar, laboral y de manera general a la sociedad.
cómo se aborda en el modelo social que mencionamos. La inclusión no debe limitarse a un estándar internacional de leyes que nos permita integrarnos como país a un grupo de países económicos desarrollados. Tiene que aproximarse a una serie de prácticas sociales ampliadas que promuevan la participación de todas las personas. Garantizar la educación inclusiva requiere apoyo del Estado, adecuaciones curriculares, formación docente, adecuaciones de infraestructura, así como una fuerte acción civil que exija y participe en la generación de condiciones que permitan contar con información, un diagnóstico certero, atención profesional, no solo para los niños con TEA, sino para diferentes tipos de población. Y aquí llegamos al fin de mi presentación. Se presentan algunas de las referencias que se utilizaron. Y por último terminamos con cuando se realiza el examen, pues volvemos a poner la carátula de la presentación para que estemos atentos a las preguntas que nos van a hacer los sinodales. Bien, pues mire, doctora, por el momento esta sería mi presentación y les quiero comentar que creo que debía haber empezado por esto, pero el interés por esta tesina surge en el 2009, cuando mi sobrina fue diagnosticada como autista. Cabe mencionar que en diversas etapas infantiles de esta niña, pues primero fue diagnosticada con trastorno degenerativo, en el otro momento con esquizofrenia. Realmente no había un diagnóstico certero y esto tuvo consecuencias pues muy fuertes para ella porque estuvo excluida de la escuela. Mucha gente le llegó a decir a su mamá de la niña que su niña estaba satanizada, ¿no? Como veíamos en uno de los modelos, el modelo prescindente. Entonces todo esto me interesó estudiarlo precisamente para poder entender esa situación, ese trastorno que en ese momento yo no conocía. Gracias, doctora. Muchas gracias, Antelma, por tu presentación. Ahora me gustaría hacerte una serie de preguntas para que puedas, por favor, darnos tu punto de vista. ¿Qué dificultades y qué ventajas encontraste al desarrollar tu investigación? Bien, una de las dificultades que encontré al desarrollar mi investigación fue la renovación del tema. ¿En qué aspecto? La investigación en el TEA en México iba muy lenta y de hecho es un trastorno que hasta el momento se sigue investigando, se sigue buscando más información, hay más experimentación. Entonces, cuando empecé a buscar la información, la mayoría de la información era en artículos de inglés. Y he de decirles que no soy experta en inglés. Entonces, sí tuve que, a pesar de haber pasado el examen de comprensión de inglés, sí tuve que estar como que batallando con esta situación, ¿no? De leer muchos artículos en inglés para poder entender las investigaciones más recientes. ¿Esto a qué equivalía? A que por ser un trastorno que estaba estudiándose en ese momento, había investigaciones recientes. Entonces yo llegaba con la doctora Irán y le decía, doctora, es que mire, ¿se acuerda que vimos esto? Ahora ya existe esto. Entonces como que de alguna manera teníamos que regresarnos un poquito a volver a estructurar cómo estaba el contenido de las investigaciones. Esa fue una gran desventaja, ¿no? Y la otra desventaja fue la gran acumulación de información. Entre las ventajas que tuve, bueno, tuve una gran ventaja, que fue contar con un familiar directo que tenía este trastorno y me hacía entender realmente lo que estaba escribiendo. Es decir, trastorno degenerativo, lo estudié en su momento y decía, se va degenerando el cuerpo de manera física, en tal cosa, bla, bla, bla. El trastorno espectro autista tiene problemas en la interacción social, en la comunicación. Bueno, yo decía, esto lo tiene mi sobrina. Yo platicaba con ella de alguna manera y no nos podíamos comunicar. De hecho, ella se tapaba los oídos y decía, bueno, ¿por qué no me quieres hacer caso? Una ventaja. Estudio, investigo y me doy cuenta que nos empiezan las investigaciones a decir, bueno, es que los trastornos, los TEA, no se pueden comunicar si tú les hablas fuertes porque algunos tienen la audición demasiado aguda. Entonces,
la ventaja de estar experimentando con ella. Es cierto lo que investigué, es cierto lo que está pasando, esto sí va dirigido a esto. A ver, este programa pedagógico va dirigido a ella, sí está funcionando, no está funcionando. Esa fue una gran ventaja. Otra de las ventajas que tuve en mi investigación fue contar con una asesora de tesis, la doctora Irán, que siempre estuvo presente de manera virtual, de manera presencial. No se cansó nunca de leer mi tesina. Había correcciones, había dirección, había todo. Yo recuerdo también otra situación que a mí me ayudó mucho, compañeros, no sé si a ustedes ya les ha tocado, pero la doctora Hatsuko, me acuerdo que nos citó un grupo de tesistas cuando empezamos a organizarnos para empezar ese proyecto de realizar nuestra tesis, y nos llevó a la biblioteca. Fue algo sensacional porque ves un mundo de libros en la biblioteca y a pesar de ya casi estar al final de una investigación, de terminar una carrera, muchas veces no sabemos buscar. La doctora nos enseñó, a ver niños, aquí están las computadoras, se busca así, se busca así. Yo recuerdo que llegué muy emocionada con la doctora. Sí, mira maestra, ya encontré que TTA, Antelma es de TTA, pero en aspecto médico. Acuérdate que eres pedagoga, vas para pedagogía y tienes que dirigirlo. Ok. Maestra, y así. Bueno, fue algo que me ayudó mucho a que ella nos enseñara a la búsqueda de información, precisamente en bibliotecas, de manera virtual. A mí me ayudó en mucho aspecto. Fue una gran ventaja, doctora, porque sí se van limitando los temas. Muchas gracias. ¿Y nos podrías decir qué aprendizajes ganaste al realizar esta investigación? Aprendimos, por supuesto que se adquiere mucho aprendizaje. Primero que nada, como le decía, la búsqueda de información ahora en proyectos que tengo, me enseñó la doctora Irán, me enseñó usted a delimitar temas en búsquedas, no de manera generalizada. La redacción, que también nos ayudaron ambas asesoras, en la elaboración de la tesina, la redacción y no escribir lo que de manera folclórica, ¿no? Sino de una manera formal, porque va a haber mucha gente que lo va a estar leyendo y tú eres egresada, ¿no? Y regularmente la maestra Hatsuko me decía algo, sé tu manera de hablar, sé tu manera de ser, pero en proyectos hay que buscar una redacción correcta, ¿no? ¿Qué aprendizaje? Bueno, el mayor aprendizaje que también tuve fue la comunicación que aprendí a tener con mi sobrina y con niños autistas. Porque, les repito, no es la comunicación que tenemos cada que tengo el gusto de ver a mi doctora Irán, a la doctora Hatsuko, es vernos a los ojos e interpretar lo que estamos sintiendo y viendo, y a través de los ojos vemos nuestras emociones. Pero con mi descubrí que eso no se tenía que hacer, no la puedes ver a los ojos porque causas otra reacción. Ese es un aprendizaje que tuve y eso me sirvió también en otros ámbitos, ¿no? ¿Qué errores cometiste durante tu investigación y cómo los resolviste o modificaste? Uy, un gran error. Bueno, yo dentro de mi emoción acumulé, creo que fueron alrededor de 300 cuartillas de información. Yo llego con la doctora Irán, digo, maestra, aquí está mi trabajo, aquí está lo que yo investigué. La doctora Irán así con su cara de susto, ¿qué? Me dice, ok, a ver, esto está bien, ¿de dónde lo tomaste? Y yo, ay, creo que de este autor, no, creo que fue de este. Bueno, no tenía una organización, a lo cual ella, ¿sabes qué? Vamos a empezar desde cero, a volverlo a organizar y vamos a retomar, obviamente, el trabajo que ya tienes, pero lo vamos a estructurar bien. ¿Qué error cometí? Haber acumulado demasiada información sin ordenar de dónde tomaba esa información. Así que ella tuvo a bien hablar sobre fichas de trabajo, me enseñó a elaborar fichas de trabajo, donde solo colocábamos una parte del artículo de lo más esencial que a mí me había llamado la atención, que a mí me había servido para mi investigación. Solo un pequeño artículo, y ese artículo le poníamos obviamente la referencia. Posteriormente también lo resolvimos trabajándolo en Word, ya que Word tiene una pestañita por ahí que se llama referencia,
les va a servir muchísimo. En esa referencia podemos documentar en diferentes estilos. Por ejemplo, APA, Chicago, el ISO 690, lo que ustedes quieran utilizar. Les pone automáticamente cómo rellenar. Y a partir de eso, obviamente, ya cuando estás elaborando tu trabajo, tú ya lo vas colocando y automáticamente Word te va colocando la referencia. Así lo solucionamos, ¿no? La acumulación excesiva de información la fuimos agrupando, la fuimos teniendo encarpetada en fichas de trabajo. Muy bien, me gustaría preguntarte qué fortalezas encontraste en ti al haberte titulado en la UNAM y que no habías detectado antes. Uy, una de las grandes fortalezas es mi perseverancia, es la constancia. El ser aferrada de alguna manera a lo que yo tenía planteado desde un principio, mi objetivo. Yo me soñé muchas veces, bueno, quiero compartirles que varias veces realicé examen a la preparatoria cuando estaba muy de moda que a fuerzas, bueno, creo que hasta la fecha, a fuerzas uno se quería quedar en la prepa o el CCH, no lo pude hacer, así que cursé en el bachilleres, pero yo seguía aferrada a entrar a la universidad y algún día estar parada allí en un podio, hablar. Tenía el sueño muy grande de pararme y hacer un examen y que estuvieran ahí personalidades muy importantes que en ese momento estuvieran acompañándome. ¿Qué fortaleza? Bueno, fue mi perseverancia, la constancia y la disciplina, totalmente, totalmente. Espero que apoye eso, doctora. Usted me conoció muy bien, pero soy muy aferrada en lo que hago, perseverante. ¿Nos pudieras comentar sobre qué aspectos socioafectivos detectaste y cuáles favorecieron que te titularas? Primero que nada, creo que es la familia. En primera instancia, siempre lo he presumido. Tengo un gran pilar en mi vida, que es mi esposo. Desde que yo inicié la carrera, yo recuerdo que en segundo semestre me puse a llorar y le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo. Soy adulta, tenemos hijos, trabajo, ya no puedo con esto. Me puse a llorar como niña, a lo cual mi esposo me dijo, no, empezaste algo y lo vas a terminar. Porque, ¿sabes qué? Yo te presumo en todos lados que tú estás en la UNAM, así que le sigues. Su labor fue, y que a él de repente se apena porque lo digo, pero fue, ¿qué te falta? Lavar trastes, yo los lavo. Hacer de comer, yo los lavo. Cuando estaba trabajando dentro de mi tesina, se quedaba acompañándome hasta las 2, 3 de la mañana en la elaboración, en el estudio. ¿Y esto por qué? Pues porque yo trabajaba, ¿no? No por presumirles que me quedaba todo el día estudiando hasta las 3 de la mañana, sino que aprovechaba más bien la noche para cuando ya estábamos en tranquilidad. Pero siempre estuvo acompañándome, él y mis hijos. En el aspecto con mis asesoras, ¿qué les puedo decir? Tuve la gran fortuna de conocer a la maestra Hatsuko, a la doctora Irán, bueno, a las dos doctoras ahora, que te brindan un apoyo. Yo recuerdo cuando conocí a la maestra Hatsuko me daba mucho miedo. ¿Por qué? Porque era muy precisa y muy correcta en sus mensajes que nos mandaba, ¿no? De asesoría. Decía, Dios mío, yo no tengo las palabras para hablar con una personalidad así. La maestra muy linda llegó al salón, se presentó. Recuerdo mucho que nos tomaba del brazo a cada uno. Sé que hasta la fecha lo seguirá haciendo, pero aspectos de confianza. Ustedes no están para saberlo, pero la doctora Hatsuko se preocupó desde el principio hasta el final para mi examen profesional. Y no solo en el aspecto de la redacción, de la proyección, sino en el aspecto emocional. Recuerdo que tuvo a bien hablarme, doctora, ese día del examen. Me habló muy temprano, me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Una leve terapia de 5 minutos, ¿no? También me dijo, anteriormente yo le había comentado, maestra, mire, voy a llevar esto de ropa, ¿cómo ve? Bueno, la doctora me dijo, no lleves el saco, yo te llevo el saco porque quiero que te veas bonita y quiero que te veas. Es una doctora que te ayuda de principio a fin. He tenido la oportunidad de salir con ella
a festejar, por ejemplo, a festejar lo de mi examen profesional. Hemos salido a tomar café, hemos platicado en ámbitos personales. Digo, con mi doctora Irán fue increíble la relación también, ¿no? Todo el tiempo atenta, todo el tiempo viendo cómo me sentía, pues, igualmente no solo para proyectar lo del examen, sino en el aspecto emocional. Con la doctora Irán también tengo una gran relación hasta la fecha, que de verdad uno se queda impactado porque de repente uno piensa, bueno, es el momento de ser estudiante, me voy a titular y por eso está allí. Pero no, realmente han sido personas que siguen estando allí, que siguen preguntándote por tus proyectos, que siguen interesándose, porque bien saben que es parte también de su realización, ¿no? De su proyección como docentes, de su proyección como asesores. Fueron emociones muy bonitas con ellas y pues realmente a mí me dejó mucho eso, saber que personalidades tan fuertes, tan inteligentes, estuvieran atrás de mí viéndome cómo lo iba a hacer, ¿no? Eso me ayudó mucho, me forjó mucho, ¿no? Yo recuerdo, doctora Hatsuko, el día que yo me titulé, usted iba muy mal de la garganta, iba con temperatura. Y es algo que aprecio porque ese día estaba lloviendo mucho. Y lo cual les sigo agradeciendo mucho. Digo, con esas actitudes, imagínense si esos afectos, esas emociones no se van a llevar a cabo para poderse titular si uno no las va a valorar. Muchas gracias, Antelma. Me gustaría saber ahora, ya titulada, ¿cómo aplicas tus conocimientos de pedagogía? La UNAM nos enseñó que más que teoría era praxis, para una práctica educativa todo el tiempo, llevarlo a la realidad. Actualmente soy docente en educación primaria. No solamente lo teórico me ha servido, sino el aprendizaje humano. El aprendizaje humano porque ahora sé que tengo que ser empática para poder entender lo que otros niños quieren, lo que otros niños sienten, ¿no? Hay niños que se nos duermen en clase y uno puede decir, ay, niño flojo, párate, despierta. No, no, no. Ve por qué ese niño está durmiéndose tan tarde, ¿no? ¿Qué problema tiene? Precisamente en un diplomado que tuve la suerte de estar en el propedéutico dirigiendo, encontré a un chico que llevaba audífonos. Me decían, maestro, es que no le está poniendo atención. Yo empecé a ver sus movimientos y dije, no, este niño posiblemente tiene un trastorno, ¿no? ¿Dónde llevas esos conocimientos? Ya a la hora, sí, a la aplicación, a la realidad. Empiezas a ver qué está funcionando en el grupo, qué no está funcionando. Y ahí más que aplicar lo teórico, aplicas también desde el ámbito humanístico, que es muy importante, es lo que principalmente creo que he estado proyectando, ¿no? Muchas gracias. Ahora me encantaría que nos pudieras dar dos recomendaciones. La primera es general para quienes van a titularse y la segunda específica ya en el examen profesional. ¿Qué recomendaciones darías a tus compañeros? Bien, para los que van a titularse, compañeros, decía Aristóteles, la raíz amarga, pero la fruta es dulce. La raíz es amarga, pero la fruta es dulce. Y es muy real. A todos los que están en proceso de titulación, a veces pensamos que va a ser muy fácil hacerlo, que no vamos a tener obstáculos ni dificultades y que así como va, todo descargado. No, es un proceso complicado. Recuerden que somos estudiantes de la UNAM y la UNAM, así como sus asesores, no permite cosas vanas ni cosas vagas, ¿no? Sino hay que tener trabajos bien elaborados. ¿Qué recomendaciones les doy? Aprendan a escuchar a sus asesores, aprendan a escuchar a sus directores de tesinas, de tesis. Es muy importante, a veces uno puede dejarse llevar más por las emociones que lleva, por el interés de hacer ese trabajo, pero también hay que escucharlos, detenerse de repente, no molestarse si te dicen, sabes que este capítulo vamos a reorganizarlo porque tiene esta dirección y no va por aquí. No, de verdad que uno cuando empieza a quererse titular y hacer todo este proceso,
pues va muy emocionado, pero en realidad escuchen a los expertos. Júntense con personas positivas que los van a hacer triunfar en este aspecto. El proceso es largo, es complicado, es cansado, a veces es tedioso, pero créanme que la fruta que van a recibir, aquel pergamino, aquel papel, cartulina que es el título, va a hacer inmensamente feliz su corazón y sus emociones, porque eso, compañeros, les va a abrir las puertas en muchos lados. Y para los que están ya para proyectar ya su examen, a mí me dijo algo mi querida directora de tesina, la doctora Irán, me dijo: Antelma, párate ahí segura. Quien más sabe del tema que tú vas a proyectar eres tú, porque tú lo estás investigando, porque tú has recabado información. Los sinodales, sin duda alguna, tienen conocimientos, pero tú convéncelos. Es decir, compañeros que van a presentar su examen, no se sientan nerviosos, disfrútenlo, gocen ese día, porque es el trabajo que ustedes han investigado durante mucho tiempo. Creo que muchos nos llevamos 8 meses, 1 año, y ese día se concluye eso. Convenzan a los sinodales de lo que están diciendo, de lo que están hablando. Y créanme, y es en realidad, solamente ustedes saben muy bien lo que están proyectando, lo que están hablando, así que no tengan miedo. Y obviamente hagan sus ejercicios de meditación para los que ya van a hacer su examen. Tranquilícense, no se saturen, de verdad, a veces uno se satura. Yo hago el comparativo con los atletas. Un atleta que tiene el triunfo, por ejemplo, en la carrera de 100 metros, pues obviamente atrás se tuvo que haber tenido una gran preparación, muchos sacrificios para poder llegar a esa meta. Así estamos nosotros. Llevamos muchos sacrificios, mucha preparación, pero estamos listos para esa competencia, para poder ganar. Muchas gracias. Para finalizar, ¿podrías por favor regalarnos un mensaje para todos tus compañeros, para los que van desde primero hasta el último semestre? ¿Qué les dirías? Con gusto, doctora. Bien, compañeros, una frase que retomo también es: si todas las licenciaturas fueran fáciles, todos serían licenciados. Algo que me ayudó a mí mucho de repente cuando me desesperaba dentro de la carrera, ¿no? Si fuera tan fácil, bueno, tendríamos todos la licenciatura fácilmente. No está fácil. Es un camino difícil, es un camino, vuelvo a repetir, de obstáculos, de sacrificios, pero también de muchas emociones compartidas. Llénense siempre de gente positiva que los ayude en ese camino. Aléjense de las negativas. El entrar a una licenciatura a distancia, mucha gente piensa que es algo sencillo. Creo que es de lo más difícil que podemos encontrar, una licenciatura a distancia. Sin embargo, te va a ser autocrítico, te va a ser autodidacta, y esto te va a servir mucho a futuro. Más que, creo yo, perdón por la comparación, más que ser un estudiante presente, te va a ayudar bastante en la proyección a futuro. Cuando tú lo veas como una desventaja estudiar a distancia, va a ser una gran ventaja, precisamente por el acompañamiento que también tenemos con los asesores, que de manera quizás no presencial, pero siempre están allí, yo decía, atrás de la pantalla. Principalmente quiero mandar un mensaje a los que acaban de ingresar a la universidad, personas adultas: no se desanimen, no se desanimen. Realmente retomar estudios es muy difícil. Retomar las tecnologías o ingresar al conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación es muy complicado también, ¿no? Les pongo un pequeño ejemplo. Yo cuando inicié mi carrera en la universidad, pues yo no sabía manejar una computadora. Yo me había alejado, ya tenía prácticamente aproximadamente 15 años de casada, alejada de la tecnología, alejada de la educación. Y yo me acuerdo que en el propedéutico dejaron cortar y pegar una imagen. Yo decía, pero es que no ponen dónde hay que la entregar. No ponen dónde, la voy a dejar en la universidad o dónde la voy a ir a dejar. A lo cual mi pequeñito en ese tiempo se acercó y dijo: mamá, ¿qué estás haciendo? Digo, es que no me pusieron la dirección donde tengo que imprimir esto y luego cortarlo y pegar. No, mamá, esto habla de hacerlo así, copy-paste, ¿no? Entonces,
Créanme, en el propedéutico que estuve en el diplomado, precisamente di capacitación para tecnologías de la información y la comunicación. Yo decía, de haber empezado a cero, ahora estoy compartiendo con gente adulta mi experiencia que ya tengo. Aprendan a compartir con sus compañeros, aprendan a dar. No se desesperen, principalmente los adultos, es muy difícil ingresar, pero acuérdense que existen tutoriales que les pueden ayudar. Obviamente tenemos doble trabajo, estar investigando, estar buscando información de cómo hacerlo, pero sí se puede. A los jóvenes tienen una gran ventaja, su juventud, sus ganas y su libertad que ahora tienen. No con eso quiere decir que los que estamos casados estamos esclavizados, ojo, pero sí tienen una gran ventaja. Luchen por sus sueños, hay muchas posibilidades si ustedes quieren. Y para los que se van a titular, mi mayor deseo es que lo logren. Y lo van a lograr si ustedes llevan el objetivo bien claro, si ustedes tienen esa sed de lograrlo. Y créanme que el que te digan licenciado te transforma la vida. De ser yo Antelma, pasé a ser la reconocida Antelma de Jesús Arellano García. Y ese papel que muchos dicen, es un cartoncillo, no, hombre, me abrió muchas puertas, muchas, muchas puertas. Les envío un abrazo muy fuerte, invítenme a su titulación. Me gustaría estar con ustedes ahí apoyándoles y gritándoles. Y nada más, Chapo, sería todo. Muchísimas gracias, Antelma. Sí te vamos a invitar a los exámenes de los próximos titulados y vamos a dejar tu correo al final del video, Claro que sí. bien, para quien nos quiera contactar. Muchísimas gracias. Con Con gusto. esto terminamos. Mi nombre es Hatsuko, ella es Antelma. Gracias a quienes vean este video. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Un abrazo a todos.